¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades del cuerpo. Todos los que hacemos Generación H celebramos que hoy puedas estar sintonizando esta emisión. Nos alegramos que hayas tenido la posibilidad de encender el dispositivo desde donde nos ves y que no hayas tenido la necesidad de pedir ayuda para llegar hasta aquí. ¿Qué pasaría si tu cuerpo no te permitiera hacerlo? ¿O al menos que no te resultara tan fácil? Moverte por la ciudad, incluso por tu propia casa, puede que para ti sea algo muy sencillo, pero hay personas a quienes les resulta verdaderamente un desafío. Hoy te vamos a invitar a que te adentres durante un momento a la experiencia de cómo viven las personas que tienen alguna discapacidad y a conocer las opciones de movilidad que se han ido implementando para ellos, así como algunos avances tecnológicos que les permiten tener una vida más accesible. Así que ponte cómodo, súbele al volumen que ya comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y, entre otras cosas, les recuerdo varias. La primera y muy importante, están nuestras redes sociales a sus órdenes para que podamos platicar, conversar. Queremos conocer qué temas quieren ver ustedes aquí en el programa, a quiénes debemos invitar y qué debemos preguntarles. Adicionalmente, les recuerdo que seguimos con mucho gusto y emocionados porque la señal de Heraldo TV se transmite hoy y desde el 12 de agosto por el 161 de Sky, estamos por Easy también por el 151 y en el caso de Heraldo Radio puedes conocer y sintonizar su programación en la Ciudad de México en el 98.5 del FM, en Tampico en el 92.5 y en Guadalajara en el 100.3 del FM. ¿Es correcto, señor? Vamos muy bien ya con esa memoria. Y el día de hoy, como ya escucharon y como pudieron ver en la introducción, tenemos un programa realmente interesante porque en efecto, si hay un área en la que la tecnología, la innovación, todo este tipo de avances han tenido un impacto sumamente positivo, sostenido y avanzado además, ha sido en la asistencia que tenemos en términos de mejorar nuestra calidad de vida y particularmente cuando tenemos alguna discapacidad, los avances tecnológicos hoy se acercan en muchos sentidos a prácticamente ayudarnos en muchos casos incluso a reemplazar de manera efectiva y a veces hasta más, lo vemos en ciencia ficción y ya muy cerca a la realidad, de nuestros verdaderos sentidos. Y para ello, mi hashtag favorito, por supuesto, superen esto, novatos. Tenemos unos invitados espectaculares el día de hoy con un proyecto realmente interesante para que podamos conocer mucho mejor acerca del tema. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Me regalan su nombre, por favor, y a qué se dedican? Claro, mi nombre es Armando, soy profesor del CECIT número 3 y muy contento del espacio y de acompañar a Armando, gracias y bienvenido y gusto de verte nuevamente en el programa. Muchas gracias, señor. Yo me llamo Diego, soy estudiante del Politécnico Nacional. Actualmente estoy estudiando en la CIME Azcapotzalco en robótica industrial. Welcome, bienvenido, don Diego. Muchas gracias. Me llamo Alejandro y igualmente soy maestro del CECIT número 3 del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos los tres y muchas gracias. Como escuchábamos en la introducción del reportaje y la que misma quedaba yo, la importancia y el impacto que la tecnología, la innovación ha tenido en ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, particularmente no solo en salud en general, sino en el caso de una discapacidad, es muy grande. ¿Cómo perciben hoy el entorno en general en el que nos encontramos a este respecto? Pues en general yo creo que hemos ido evolucionando poco a poco en ser más inclusivos, cuando antes éramos muy excluyentes, ¿no? Ahora tratamos de incluir a toda la parte de la sociedad y eso es muy bueno porque nos ayuda bastante a crecer. Me gusta que el programa comienza preguntándose, en el caso de quienes no tengan una discapacidad, ¿te imaginas lo que sería vivir con una discapacidad? Y muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, quienes somos afortunados en no tener en este sentido alguna discapacidad, todos hemos hecho alguna vez el ejercicio de, por ejemplo, intentar caminar con los ojos cerrados por algunos cuantos metros, ¿no? Y por algunos cuantos metros nos damos cuenta muy rápidamente, pues, de lo complejo que implicaría el pasar mucho tiempo así. Si lo hacemos cuando se nos ha infectado un oído, por ejemplo, y perdemos audición o una buena cantidad de audición, vemos lo que implicaría en muchos aspectos
ir padeciendo alguna de nuestras capacidades. ¿Qué los impulsa a ustedes a acercarse a proyectos de este estilo? Y ahorita platicamos del proyecto en el que están trabajando. Es que son muchos los temas que hay al respecto. Adelante, don Diego. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos un compañero que tenía un familiar con discapacidad motriz, desde aquí nos surge esta parte de querer ayudar a las personas con esta discapacidad. Nosotros lo que pensamos es ayudarles a mejorarles un poco su calidad de vida. ¿Qué tipo de ejercicios en este sentido imaginativos hicieron ustedes cuando comenzaron a trabajar con el proyecto? Precisamente al respecto, ¿cómo se ponen ustedes desde un punto de vista técnico en el lugar de alguien que tiene ciertas discapacidades? ¿Cuáles analizaron? Las personas que tienen estas discapacidades, por ejemplo, no se pueden desplazar de una manera muy rápida. Entonces tienen que estar con su silla de ruedas manejándola. Entonces son muchos problemas los que implican esta parte. Esos fueron los factores que nosotros vimos para poder realizar nuestro proyecto. Y es que siguiendo esta línea de que todos en algún momento nos hemos tratado como de poner en el lugar de alguna discapacidad, recordemos incluso lo que sucede cuando nos cortamos con el filito de la hoja de papel en un dedo, lo chiquita que es esa herida y lo molesta y ladillosa que resulta. Y casi siempre comentamos, basta con que te lastimes tantito cualquier parte de tu cuerpo para que te hagas consciente de lo importante que implica esa parte de tu cuerpo, que normalmente damos por sentado y pasa, por supuesto, con nuestros sentidos. Los invito a que veamos este reportaje que preparamos justamente tratando de ponernos en el lugar de los demás y decir, a ver, bueno, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo? ¿Y si fueras tú? Vamos a ver esto que preparamos y regresamos a platicar. ¿Cuánto te tardas en llegar a tu trabajo o escuela? ¿Qué pasaría si esto lo hicieras en muletas o en silla de ruedas? Seguro no te resultaría nada fácil. Si bien en la Ciudad de México existe la Ley de Accesibilidad para Personas con Discapacidad del 2011, en la cual se exige que todas las dependencias, edificaciones, empresas constructoras y transporte público creen infraestructuras para estas personas, la realidad es muy diferente. Tan solo en la Ciudad de México viven 482,000 personas con discapacidad que necesitan transportarse a su escuela o trabajo, y para ellos las trampas son los elevadores, las aceras invadidas y la peor de todas, la indiferencia. Si bien en transportes como el Metrobús y el metro se han implementado elevadores o guías para personas con discapacidad visual e incluso existen taxis preferentes, otros medios como los camiones o combis aún carecen de una estructura que permita a personas con alguna discapacidad trasladarse con sencillez. Y es que no es sencillo cuando nos ponemos en el lugar de los demás, que es un ejercicio que cada vez más en general intentamos hacer, ponernos en el lugar de los demás, es cuando entonces podemos entender lo que implica que nosotros demos muchas cosas por sentadas. Y en este caso, cuando se trata de nuestros sentidos, de todas nuestras capacidades, damos por sentado que todo el mundo puede pasar sin ningún problema, subir un escalón sin ningún problema, leer sin ningún problema alguna etiqueta o, como bien tú nos explicabas, Diego, trasladarse o tomar algún objeto con una mano no parece que en todo caso resultara tan complicado. ¿Cuáles son los retos con los que se enfrentan desde un aspecto técnico cuando están tratando de ayudar a un ser humano a emular cierto tipo de capacidades? Por ejemplo, yo creo que también estas personas con discapacidad en el metro, cuando van ellos incluso pasando, tienen estas dificultades para poder movilizarse. ¿Por qué? Porque las estructuras que tiene el metro, por ejemplo, son escaleras. Sí. Entonces se les complica, por ejemplo, subir. Esta es una parte complicada. Súper importante, pero pasa lo mismo en los casos de la señalización, en términos de la legibilidad de las letras o no, de anuncios auditivos que en muchos casos dan por hecho que todo el mundo escuchemos. Y lo vemos incluso en las tecnologías de información, sitios y contenidos que necesitan considerar discapacidades para ser realmente efectivos. ¿Cuál es el marco actual en nuestro país en términos justamente de la asistencia que se da a las discapacidades, en términos de equipamiento y de tecnología? ¿Cómo lo perciben ustedes? Pues creo que en ese aspecto, como te mencionaba, sí hemos ido creciendo, sin embargo nos falta bastante. O sea, hay mucha gente con discapacidades
puede ser una pierna, un brazo, la visión. Entonces, de ese tipo de discapacidades que muchas veces como que no le damos mucha importancia, pues realmente falta mucho trabajo, falta mucho en la parte, pues tecnológicamente sí estamos muy por detrás de poder resolver ese tipo de problemáticas. Esto iba a preguntar, ¿qué tanto está México a la saga? ¿Qué tanto somos adoptadores iniciales de nuevas tecnologías? ¿O qué tanto se está convirtiendo México en un proponente de nuevas tecnologías? Porque en el Politécnico, vaya, además de la historia que el Politécnico tiene en términos de innovación, la atención o la conjunción que hay entre innovación y salud en el Politécnico siempre ha sido muy relevante. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Más o menos en una foto general. Yo creo que sí hay mucha sensibilidad por parte de los jóvenes politécnicos debido al contacto que tienen. Comparado con otros países, seguramente sí tenemos mucho que no hemos implementado, pero sí muchas cosas que podemos ofrecer porque tenemos la visión de encontrar esos detalles. Y a lo mejor no resolvemos una gran problemática, pero sí somos así incisivos de decir, mira, esto sí lo puedo resolver y quiero aportar. Y es lo que yo creo que hacen nuestros jóvenes muy bien. Que ahí, en ese sentido, radica muchísimo la importancia del apoyo que se pueda tener no solamente a nivel gubernamental, sino de las mismas instituciones educativas directamente. Y el caso del Politécnico, el apoyo normalmente es un apoyo que es grande e impulsa mucho esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está el día de hoy? Sí se apoya mucho, pero yo creo que parte mucho más de la necesidad que se encuentra. En las propias escuelas no es tan reciente que se han implementado rampas o que se tiene que ver si se colocan elevadores. No está tan implementado y es una necesidad latente. Pero sí hay muchas ganas de seguir aportando. No siempre tan atendida como uno desearía, en eso coincido totalmente. Más adelante vamos a platicar al respecto, pero un pasito antes, incluso ustedes haciendo la carrera en este sentido, con este tipo de proyectos, ¿cuál es el sentimiento que tienen en términos de empatía, particularmente de los jóvenes en los espacios universitarios? ¿Sienten que hay más empatía hoy que antes al respecto de las discapacidades, de la inclusión? ¿Nos estamos volviendo más buena onda en ese sentido o tenemos ahí también camino importante que recorrer? ¿Cómo lo sienten ustedes? No, sí, de hecho sí hemos ganado mucha empatía. Fíjate, nosotros en el CECIT tenemos alumnos con discapacidades motoras, los cuales entre los mismos alumnos se han vuelto muy sensibles en ese aspecto. No son como antes de que veían a una persona discapacitada y en lugar de ayudarla, pues la dejaban ahí abandonada, ¿no? Entonces, tenemos alumnos que incluso ellos mismos los adoptan, los cobijan y los hacen sentir como parte importante de esa comunidad. O sea, que no son una persona diferente, ¿no? Eres una persona como nosotros y tienes el mismo derecho como nosotros de convivir, de trabajar y de aprender. Me encanta esto que tú estás señalando porque normalmente en espacios incluso universitarios, si hay algo que en muchos casos existe la fortuna de tener presente, es esta empatía, esta solidaridad universitaria, ¿no? Y contrasta mucho con la rudeza que nos encontramos normalmente en las calles, ¿no? Y no, es decir, siempre hay gente que está dispuesta a ayudar, pero cuando te llegas a topar con aquella gente que todavía hoy vive en un sentido muy individualista y que no tiene consideración ni empatía, es una sensación como muy triste. ¿Qué aprendieron ustedes qué han ido aprendiendo en el proceso de ir construyendo este proyecto? Por ejemplo, nosotros logramos aprender porque también en la escuela habían personas con discapacidad. Nos dimos cuenta que siempre necesitaban de alguien que les pudiera ayudar para subir las escaleras. Y obviamente todos los estudiantes o sus compañeros lo ayudaban a subir. Y esto cualquier estudiante que estaba. Por ejemplo, si quería subir las escaleras, le ayudaba a cualquier persona. Entonces yo creo que sí tenemos una gran empatía y desde aquí nos dimos cuenta de esta parte, ¿no? De la empatía que tenemos hacia estas personas. Adelante. Me gustaría complementar diciendo que esta gente es igual de capaz que nosotros y que no siempre quieren que uno lo esté ayudando, que los medios no siempre están ahí. Hijo, esto es bien importante, claro, tienes toda la razón. Es más, hagamos una pausa en este sentido. Déjenme invitarlos a ver esto que preparamos para ustedes. ¿Cuál es la situación actual de personas con discapacidad aquí en nuestro país? Vamos a verlo y regresamos para platicar justamente de este tema en especial, que es muy interesante. Vamos a verlo. Una persona con discapacidad
es aquella que tiene limitaciones físicas o mentales para realizar actividades cotidianas como caminar, vestirse, leer, comer o escuchar. Así define este término el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La prevalencia en México de personas con discapacidad, según los datos de la última encuesta nacional de la dinámica demográfica, es del 6%, lo que representa en cifras a 7.1 millones de personas en el país. Respecto a los tipos, la dificultad para caminar o la movilidad en las piernas encabeza la lista, seguido de la dificultad para ver y tercero las problemáticas en el oído que impiden escuchar en distintos grados. Una persona con discapacidad puede presentar diversas limitaciones en la sociedad, dificultades para ejercer con plenitud sus derechos o encontrarse con espacios públicos sin planeación en función de sus necesidades. Un ejemplo de esta problemática es la movilidad en las calles para personas ciegas o con discapacidad visual, que no encuentran en el transporte público y la calle las condiciones óptimas para desplazarse. Práctica, todavía hay muchos cambios que realizar, las calles están maltratadas, rotas, están saturadas de obstáculos. En general todavía vivimos discriminación. Fue algo muy difícil. Entonces si salía con apoyo de mi mamá, salía con apoyo de mi hermano, para poder realizar ciertas actividades. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación argumenta que las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas de exclusión, una alta proporción vive en pobreza y además es discriminada en la educación, la salud y en empleo, entre otros ámbitos. Acciones como el trabajo transversal entre sociedad civil y organismos de gobierno son necesarios, pues el mismo INEGI reporta en su último censo que solamente el 53% está afiliado a Seguridad Social, 46.5% asiste a la escuela y solamente un 39% está económicamente activo. Juan Antonio Anistro, El Heraldo de México. Y es que hay un tema bien interesante, además del que acabamos de ver en el reportaje, la importancia que tiene la individualidad, respetar incluso en muchos casos que no necesariamente, como bien nos estaban comentando Armando un momento antes del reportaje, no siempre a las personas con discapacidad lo que les interesa es que te quites y le cedas el paso y yo te cargo y yo me quito y no te preocupes. Al contrario, la percepción de sentirse realmente integrados en muchas ocasiones implica más bien justamente en, considerando los espacios para ellos, no hacer más pancho al respecto, no más rollo al respecto, que eso es lo que verdaderamente los haga sentirse integrados. En espacios públicos hemos avanzado mucho y hoy cada vez más vemos justamente consideraciones en términos de espacio, pero los retos en ese sentido son todavía muy grandes. ¿Cómo los perciben justamente ustedes? Creemos que hay muchas oportunidades, que hay muchas dificultades a su vez, pero que no solo ocurre en los espacios públicos, a veces ocurre dentro de casa con los mismos familiares, ¿no? Que dicen, pues yo puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué requerir de otro familiar para hacerlo si yo puedo solucionarlo? Y es en donde estamos viendo que hay también oportunidades. Para que se crezca hacia afuera, también hay que resolver adentro, es lo que vemos. Estoy de acuerdo y querría intuir, confírmenme ustedes por favor, pero evidentemente el avance y la consideración hacia personas con discapacidad en términos urbanos, pues en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara probablemente esté avanzando, pero ya si nos vamos a lo mejor a otros estados, no conozco cómo esté el avance. ¿Podríamos creer que sea algo similar? ¿No? Yo creo que hay algunas comunidades que sí, pero hay muchas otras que no han avanzado con el apoyo del gobierno necesariamente, están un poco abandonadas. Si existen soluciones son por las propias comunidades. Entonces sí hay mucho trabajo, se requiere no solo de ideas, sino también de la buena mano del gobierno para que se puedan hacer las cosas. Coincido totalmente. Tenemos un gráfico que preparamos en el que presentamos cuál es la población con discapacidad que tenemos en México. Y justamente me gustaría que me ayuden a entender, además de la información que tiene el gráfico per se, cómo lo contrastamos justamente con la realidad que ustedes mismos están viendo. En México viven 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Tan solo el 7% de la población con alguna discapacidad cuenta con un seguro de vida. Esto es bien importante, 7% de la población con alguna discapacidad cuenta con un seguro de vida y 39% de los casos con discapacidad en México se presentan a consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa. Tengo información adicional.
La población con discapacidad de nuestro país está formada principalmente por adultos mayores, seguida por adultos entre los 30 y 59 años y solo el 10% de niños y jóvenes con respecto a esta cantidad. Las entidades federativas con mayor proporción, gracias porque me preguntaba justo esto, de personas con discapacidad son Zacatecas, Yucatán, Michoacán, Nayarit, Colima y Oaxaca. Así como las entidades con menor proporción de personas con discapacidad son Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León. Y este dato interesante, el 18.3% de las mujeres y el 42.3% de los hombres con discapacidad participan en alguna actividad económica. Esto es relevante porque hoy vemos cómo además la urgencia tiene mucho que ver cuando queremos resolver o ayudar a resolver discapacidades con la participación de las personas en la vida productiva del país y ya no digamos en la vida productiva de sus casas, o sea, en la economía local, que muchas veces se ve afectada por este tipo de discapacidades. ¿Qué consideraciones tienen ustedes al respecto? Esta parte creo que es muy importante porque, por ejemplo, nosotros lo que queremos también es que estas personas con discapacidad puedan entrar a un trabajo, a una industria. Sí. Porque muchas veces como tienen esta discapacidad no se les da ese reconocimiento o esa parte de puedes trabajar aquí o no puedes hacer esto. Sí. Entonces, también es una problemática que también pensamos resolver. Hemos escuchado y lo hemos escuchado en los últimos días o en las últimas semanas con mayor vehemencia, el problema que tenemos en México como una cultura con mucha discriminación en muchos sentidos, de raza, de género, de preferencias sexuales. Y en términos de discapacidad, mi pregunta en este sentido, hoy en términos laborales, ¿está presente la discriminación por discapacidades? ¿Es un problema? ¿Es algo que está controlado? ¿Cuál es el...? De hecho, sí, es un gran problema. Okay. Porque muchas veces en la parte laboral no nos damos cuenta o no se da cuenta en la parte del empleador, sí, que muchas personas llegan a ser o a pasar por esa discapacidad motriz o de cualquier otro tipo por problemas de trabajo. Entonces, Okay. No todas las discapacidades son biológicas por nacimiento, Sí. sino que muchas son por un accidente laboral, que incluso por ese accidente laboral, muchas de las empresas tienden a voy a reemplazar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya no me es útil el 100%. Sí. Sin embargo, obviamente sabemos que no son todas las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que pueden ser también incluso de, tuviste un accidente laboral que te llevó a una discapacidad en esta área, pero me puede ser útil en esa área. Entonces, ver esa parte de no nada más eres bueno para esta cosa, sino eres bueno para diferentes cosas que me pueden llegar a servir para crecer como empresa y que me pueda seguir generando o pueda seguir siendo un motor económico del país. ¿Contamos con leyes en términos laborales que consideren si me accidento en la empresa es la que me tiene que respaldar o cuál es, cómo estamos ahí? Pues en ese aspecto de la parte de respaldo, obviamente en la parte de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se encarga de precisamente esa normatividad, de toda la seguridad industrial, pues también hace la parte de investigación, ¿no? ¿Quién es el que tiene la culpa? Si es el empleado o si es el empleador. Si las instalaciones están en buenas condiciones para el empleado o si el empleado tuvo alguna omisión de reglas de seguridad o cosas por el estilo, claro. Y entonces en esa parte empieza el estudio, ¿no? De ver quién fue el que tuvo la responsabilidad para ahora sí poder atacar de la forma legal o de la forma en que ellos crean conveniente para poder llegar a un acuerdo, una solución posible. ¿Cuáles son, brincando un poquito más hacia la parte, digamos, de nuevo, de innovación y tecnología alrededor de este tipo de productos y soluciones, cuáles son aquellas ramas de estudio que se dedican hoy particularmente al desarrollo de este tipo de soluciones? Pensaba yo en la robótica, por ejemplo. Robótica, la biotecnología. Biotecnología, cibernética. Así es. La biónica. Biónica. Y aquí es muy interesante porque al final podría entender o intuir la multidisciplina en la participación en el desarrollo de estos productos. ¿Cuáles son algunas de las otras especialidades o carreras que participan, digamos, de manera cada vez más constante en este tipo de desarrollo de soluciones? Pues son diferentes tipos de carreras que podemos englobar a esta área. Okay. Está, en principio de cuenta,
tanto la parte médica como la parte tecnológica, que en la médica Sí. pues tenemos la parte biomédica, Sí. tenemos Diseño industrial. diseño industrial, Sí. tenemos en la parte electrónica, tenemos la parte robótica, tenemos la parte biónica, tenemos la parte de programación, pero no nada más eso es lo importante, ¿no? Sino también tenemos que meternos a la parte de cómo vender esta idea. Sí, Porque claro. obviamente sabemos que no se puede vender como todas las ideas o como un producto común de uso cotidiano, porque finalmente los proyectos que son enfocados a la parte de dar un apoyo social, Sí. se venden de forma diferente. Ok. Entonces tienen ese impacto de no puedo vender, supongamos, un producto que no tiene un fin social. Dices, tiene la misma tecnología, lo Sí, puedo usar para diferentes cosas, pero si yo lo voy a vender, un ejemplo, en 5,000 pesos, ese producto no lo puedo vender al mismo. ¿Por qué? Porque se supone que también estás haciendo conciencia social, de Que ahí desarrollar tendría que proyectos. intervenir la mercadotecnia y la Exactamente. comunicación Apoyos. política y tal. Aquí en el programa hacemos un ejercicio que me gusta mucho, que se llama Vox Populi, y salimos y le preguntamos a la gente algo particular relacionado con el tema del programa. En este caso les voy a presentar el Vox Populi que realizamos para el programa del día de hoy. ¿Cómo participan activamente los jóvenes ayudando a personas con discapacidad? Salimos, preguntamos y esto nos respondieron. Una vez le ayudé a una viejita a subir en camión porque no podía caminar bien. Pues sí, hay muy poca cultura de la ayuda al discapacitado. Le echamos la mano a subirlo porque no querían ayudarlo. Entonces ya lo cargamos, lo subimos al RTP y lo acompañamos hasta donde tenía que bajar y lo volvemos a bajar. En general ha pasado como que ya me voy o, por ejemplo, que salgo del metro y hay personas con discapacidad, pero nadie le da como el asiento, nadie los ayuda. Amigos de mi papá que tienen algún hijo con discapacidad y estoy con ellos, pero pues como no se ofrece nada, pues no. Ah, sí. Una vez en una estación del metro había una señora que quería bajar las escaleras, pero estaba en silla de ruedas. Entonces yo con 3 amigos más le ayudamos a bajar cargándola. Porque en algunos lugares no hay las rampas para discapacitados. Pues siento feo porque me pongo a pensar, o sea, que si algún día yo estuviera en su lugar, pues sí quisiera que alguien me diera. Y como comentábamos, es un gusto ver que en muchos casos sí habemos personas que estamos dispuestas a ayudar. El problema es cuando no solamente no exista una persona cerca que pudiera ayudarte, sino cuando el entorno mismo pareciera no haber pensado en ti para que puedas moverte sin mayor problema. Y un poco los retos que ustedes nos están ayudando a resolver tienen que ver con esto, que vamos a platicar ya en unos momentos más sobre el proyecto que tienen ustedes en particular. Les quiero presentar y a nuestra audiencia, por supuesto, nuestra agenda universitaria para que conozcan y estemos al tanto de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero antes quiero hacerles una pregunta, la vamos a dejar en pausa, vamos a ver la agenda universitaria, hacemos un corte y vamos a regresar. Si tuviéramos esta varita mágica resuelve las cosas de un momento a otro, como en serie tipo CSI, ¿cuál sería aquel cambio que ustedes consideran que tendrían que hacer más pronto o más rápido en nuestra sociedad, en el gobierno? Ahí ustedes escojan. Piénsenla mientras vamos a ver y a conocer nuestra agenda universitaria. Y posterior a nuestra agenda vamos a hacer un corte y regresamos rapidito. Estamos aquí atentos con ustedes. Soy Emilio Saldaña, El Pisu, y esto es Generación H. Vamos y venimos. Si quieres aprender otros idiomas como el ruso, japonés o portugués, esta es tu oportunidad. El INJUVE abre convocatoria para sus cursos de idiomas. Las inscripciones comienzan el viernes 23 de agosto a partir de las 9 horas y estarán abiertas hasta que se terminen los lugares. Si te interesa, puedes acudir a las instalaciones del INJUVE y consultar su sitio web en www.injuve.cdmx.gov.mx/idiomas. Recuerda que todos los cursos son totalmente gratuitos. Ricardo Pablo Pedro es un primer indígena universitario en obtener el grado de doctor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ricardo es egresado de la Facultad de Química de la UNAM y cuenta con el Premio Nacional de la Juventud 2017. Fue el primer mexicano de origen indígena que ha llegado a graduarse con un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts después de un arduo camino donde ha tenido que valerse de su creatividad para pedir apoyos económicos que le permitieran llegar hasta aquí, para poder desarrollar materiales bidimensionales para hacer microchips y paneles solares. Enhorabuena a Ricardo Pablo. Regresamos.
Continuamos. Superen eso, novatos. Y por eso me gusta utilizar este hashtag, porque la oportunidad de contar con gente creativa, con jóvenes que tengan proposición para resolver las cosas, es lo que normalmente tenemos como objetivo aquí en el programa. Y a la pregunta que ahorita vamos a responder, agregaríamos la siguiente. Los espacios para las personas que tienen poca movilidad hoy no son en realidad suficientes. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cuáles son las opciones que hoy se están analizando a nivel mundial? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Yo creo que, por ejemplo, si lo estamos hablando del hogar, en el hogar todavía no se tiene esa parte de ayudarles a las personas con discapacidad. Si lo vemos en la parte del transporte, en esta parte todavía se está ayudando porque ya se ponen rampas para que las personas con discapacidad puedan subir con facilidad, pero todavía le falta como un poco de ayuda a estas personas. Es normalmente muy costoso. Bueno, antes, por favor, tenemos la pregunta que les dejé antes del corte con todo y varita mágica. ¿Cuál sería ese eje o esa gran cosa que ustedes, de poder hacerlo tronando los dedos, modificarían de inmediato? Adelante, Armando. Yo creo que tiene que ver con la sociedad, que todos seamos más perceptivos de lo que está a nuestro alrededor. Porque a veces perdemos de la mirada, ¿no? Dices, pues no hay rampas, pero pues si caminar es difícil, pues es mucho más difícil las rampas. Entonces, si como sociedad nos damos cuenta de eso, podemos ayudarnos más. Buenísima cosa. ¿Usted, don Diego? Yo también creo que en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad tienen que concientizarse de que estas personas también necesitan apoyo. Claro. Y aparte, estas personas, aparte de necesitar apoyo, necesitan del gobierno. O sea, yo creo que es la sociedad y el gobierno, porque el gobierno también necesita dar recursos para que se les pueda dar un poco de más. Buenísima observación, Diego. Alex. Yo complementaría con esta parte la educación. Porque sin la parte de educación, que es la que precisamente nos ayuda, pero no solamente educación en una institución educativa, sino la educación desde casa. Entonces esa educación que implica también saber respetar, saber ayudar, saber ser solidarios, pues también eso nos ayudaría bastante. Entonces la educación tanto en casa como en la parte de instituciones. En términos de los retos que pudiera tener y coincido, no solo el gobierno, en todo caso somos el gobierno y la sociedad, para hacer más rápidamente, más inclusivos los lugares, los espacios urbanos. ¿Cuáles consideran que son aquellos que impactan más rápidamente la calidad de vida de personas con discapacidad que tienen problemas para trasladarse? Hablamos de mejora más o genera mejor impacto rampas en las banquetas que botones de pánico. ¿Cuáles son aquellas herramientas más efectivas, digamos? Yo creo que es difícil la pregunta, en el sentido de que a veces suponemos nosotros, yo creo que la mejor estrategia que tendremos es acercarnos a cada tipo de problemática que hay. Coincido, Armando. No es lo mismo alguien que se traslada en silla de ruedas que una persona con ceguera. Entonces, conocerlos desde su punto de vista y sí hacer el ejercicio, pero no siempre es lo mismo. A veces cuando uno trae un collarín después de un choque, de un impacto, se da cuenta de lo difícil que es no poder girar la cabeza. Correcto. Pero es una problemática muy específica. Y habrá otra serie de problemáticas que se encuentran en muchos lugares y muchas situaciones que habría que analizar. Algo que es relevante es que hoy sí vemos que entonces cada vez más proyectos de construcción o arquitectónicos consideran ya normalmente entradas que permitan y consideren espacios para personas con discapacidad. Y en la medida en la que se hacen más sofisticados los edificios inteligentes, pues en muchos casos la facilidad para pasar, para subir un elevador o escaleras de emergencia, todo se hace cada vez más presente. Sin embargo, el aporte que la tecnología y la innovación están llevando a cabo en productos y atenciones más específicas como el que ustedes han estado desarrollando, Diego, pues llama muchísimo la atención. ¿Cuáles eran las otras opciones que ustedes han estado analizando? Este en particular, ¿cómo se llama el proyecto, Diego? El proyecto lo llamamos guante controlador de equipos. Guante controlador de equipos. Okay. Lo que hace es que, por ejemplo, la persona con discapacidad pueda controlar los dispositivos a distancia, sin necesidad de tener que trasladarse, y aparte lo va a hacer. Él no tiene la necesidad de que otra persona tenga que ayudarle. Ok. Eso está buenísimo porque la posibilidad de aplicaciones se antoja, pues evidentemente, tanto para personal o casera, como en términos laborales. ¿Nos puedes mostrar qué es lo que hace? Sí, vamos a contar. A ver, vamos a ver. Tenemos que conectar primero el guante. Ok. Y esto se tiene que enlazar.
Ok. se tiene que enlazar con la otra parte. ¿Cómo se enlazan actualmente? Se enlazan a través de módulos Bluetooth. ¿De Bluetooth? Sí. Ok, perfecto. A través de módulos Bluetooth se enlazan con lo Sí. que nosotros tenemos acá, que es un PLC. Este Ok. PLC es un controlador Sí. lógico programable. Entonces, una vez enlazados, que tiene que esperar a que los dos estén a la misma frecuencia. Mientras están enlazados, cuéntame, ustedes por supuesto diseñaron también la tarjeta que estamos viendo que traes en el brazo y la tarjeta que está en esa base de por allá. ¿Cuáles fueron los retos más interesantes con los que se han ido encontrando? Ahorita se prendió el ventilador. ¿Qué hiciste para que se prendiera? Tienes que flexionar los dedos. Lo que tienes aquí son sensores flex. Señor, voy a utilizar mi hashtag favorito nuevamente en la 4, si está usted de acuerdo. Superen eso, novatos. Yo sí quiero uno, Diego, donde hay que formarse porque está muy interesante. Ok. Esta posibilidad te permite varias funciones con el ventilador. ¿Cuáles son? Te permite muchísimas funciones. Porque, por ejemplo, puedes activar dispositivos de 127 volts, una televisión, incluso un ventilador, que es lo que estamos proponiendo en esta vez. Ok. Entonces, lo que también podemos hacer es que en la industria los procesos se desarrollen con el mismo guante. Un proceso de refrigeración, cualquier tipo de proceso que ellos puedan apoyar. Puedas activar ciertos distintos procesos dentro de un macroproceso integrado. Pero explicado en modo, muevo un dedo, se prende el ventilador, muevo el otro, se prende la tele, y muevo el otro y subo el volumen o bajo el volumen, por ejemplo, suena espectacular. Miren nada más lo que tenemos aquí atrás, justo en pantalla, más bien ustedes, yo aquí atrás. Pero son parte de las pruebas que han estado realizando. ¿Cuántas personas conforman el equipo, Diego? Las conforman 4 personas. Ok. Uno de ellos es Aarón Antonio, que es uno de mis compañeros igual de la Vocacional 3, que fue donde realizamos este proyecto. Ok. Otra chica que se llama Onassis Montserrat, es una de nuestras compañeras. Ok. Y Uriel Mendoza, que también nos acompaña en este proyecto, y su servidor. ¿Qué ha representado para ustedes a lo largo del desarrollo del proyecto el poder a través de la tecnología resolver retos como permitirle a alguien con una discapacidad poder utilizar los dos objetos que tú acabas de describir, de no contar con un control remoto y correcta movilidad en manos? Son tareas que se antojan casi heroicas. Entonces, me parece bien interesante. ¿Qué ha significado para ustedes? Yo creo que este proyecto, a pesar de que tuvimos muchos conflictos al realizarlo, nos beneficia mucho de manera personal, porque nosotros con mi equipo estamos dando, digamos, una solución a las personas con discapacidad, o sea, tienen una solución real a problemas de la vida cotidiana, que muchas veces no se llegan a atender porque están pensando en tecnología, por ejemplo, en teléfonos, en automóviles, y no se les da este trato a las personas con discapacidad. Diego, pasaron, hablamos en tiempo internet y en tiempo emprendimiento. Pasó un año y todo eso que ustedes tenían planteado que sucediera, que ahorita me platicas, sucedió. ¿En dónde, platícame, la escena del proyecto ya está funcionando? ¿Dónde está? ¿Cómo lo compro? Yo creo que lo que nosotros pensamos hacer es que este proyecto se reduzca, o sea un poco más compacto para que las personas no tengan que estar lidiando con tanto cable, tanta tecnología que tenemos aquí. Nosotros queremos que esté en la industria, queremos que esté en las empresas, que esté en distintos lugares en donde estas personas puedan atender sus necesidades de manera correcta. ¿Cuánto tiempo, cómo está el desarrollo actual del proyecto y el prototipo que estamos viendo, que ya lo vemos funcionando completamente? ¿Cómo están sus tiempos ahorita? Creo que llevamos más de un año en esta realización del prototipo, porque todavía es un prototipo, todavía queremos añadirle mejoras, queremos añadirle más cosas que todavía le hacen falta. Pero creo que ya estamos en un punto en el que ya podemos decir que ya tenemos una buena base del proyecto. ¿Cuál sería el futuro del proyecto desde tu perspectiva? Queremos meterle internet. ¿Para qué? Para que se pueda conectar desde las redes y ya sea un poco más fácil. Queremos meterle una aplicación, que con esta aplicación se pueda controlar este guante controlador. Ok. Hace sentido poder definir asignarle nuevas tareas o funciones dependiendo del aparatito y todo esto. Dispositivo. Se antoja porque
Así como hoy tenemos exoesqueletos que nos ayudan a fortalecer ciertas partes de nuestro cuerpo para realizar actividades que de otra forma no podríamos, y obviamente a arreglar o ayudar en discapacidades, estas exoconexiones a mí la verdad es que me entusiasman muchísimo. Soy de los primeros que se anota en la lista de instalarme el granito de arroz con RFID para entrar y prender y apagar las luces, pero tiene mucho que ver justamente con el tipo de proyecto que nos estás planteando en esta ocasión. Bueno, comentar que a lo mejor pareciera muy sencillo, pues con un interruptor lo prendes, pues sí, pero eso ya tenemos algunos años teniendo aplicaciones que lo hagan. Claro. Esto está pensado para la gente que tiene una dificultad muy alta en términos de la discapacidad, sí. Una paraplegia donde pues es muy difícil incluso poder levantar la cama o el respaldo de tu cama, y sí. Que alguien mecánicamente lo puede hacer, no es nada difícil motorizarlo y que con un dedo lo puedes hacer para que no requieras esto, o mandar una señal de alarma si no estás pudiendo respirar bien, que eso sí. Lo haríamos con la app, y es lo que se está proponiendo a partir de lo que los chicos pueden hacer sin requerir toda la tecnología, sí pueden proponerlo con lo que ya saben. Claro, Estamos seguros. La cantidad de aplicativos que se pueden determinar a partir de lo que tú nos estás mostrando, Diego, me parece que es amplísima, y todas en aplicaciones muy interesantes por cómo ayudan a resolver en un momento alguna discapacidad. Me gusta la reflexión que haces, Armando, en el sentido de la dificultad que pueden tener las personas discapacitadas, y que lo hemos platicado a lo largo del programa. Aquella función que nuestro cuerpo deja de estar presente o deja de estar presente al 100%, representa todo un reto. Cuando hacemos el ejercicio temporal, sí. Nos damos cuenta de lo mucho que nos falta. ¿Cuál ha sido la recepción del proyecto dentro de la comunidad universitaria, y cómo han ido ustedes apoyándose con distintas otras disciplinas? Que ya platicábamos de la multidisciplinariedad que hay involucrada. En este caso en particular, ¿quiénes se han visto más involucrados? ¿Cómo han estado las participaciones? Yo creo que la tecnología que nos han enseñado en la vocacional fueron las bases que nos llevaron a realizar este proyecto. Ocupamos a partir de instalaciones eléctricas, porque es la parte del ventilador, que son 127 volts, y aparte utilizamos la corriente directa, que es la parte de la electrónica. Algo que me gusta y que resaltaría mucho es la eliminación de cables para poder conectar al individuo con la función. Justamente la posibilidad de no estar conectados, pero tener interactividad, hace una diferencia espectacular. Nuestra H-Redacción preparó un reportaje justamente acerca de los museos interactivos, y que tienen en muchos sentidos la oportunidad de ayudar a personas que tienen ciertas discapacidades a disfrutar, por supuesto, de la cultura. Vamos a ver lo que prepararon y regresamos para platicar. Desde los años 90, diferentes museos en México se han renovado para ser más accesibles a sus visitantes, en especial a personas con algún tipo de discapacidad. Uno de los proyectos pioneros fue Todos Somos Diferentes del Papalote Museo del Niño, que se realizó durante más de una década y que consistió en actividades para fomentar la alegría, la comprensión, la tolerancia y el respeto entre escuelas de educación regular con escuelas de educación especial. Este tipo de actividades son un gran avance para la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, no son suficientes, ya que todavía se requiere mucho trabajo para transformar la infraestructura de espacios culturales que permitan el acceso a todo tipo de públicos. Actualmente existe una red de 20 museos en la Ciudad de México que atienden a personas con discapacidad. Fueron creados para impulsar y generar una cultura de inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Algunos de estos recintos son el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Centro de la Imagen y el Museo de Memoria y Tolerancia. En estos espacios encontrarás adecuaciones en la infraestructura para el mejor desplazamiento, elementos museísticos y exhibiciones pensadas especialmente para discapacitados. Ya ven por qué con tal emoción y con vehemencia y ahínco utilizo el hashtag Superen eso, novatos, en este programa, por el gusto que da justamente conocer a jóvenes que estén no solamente analizando y conscientes de las necesidades que tenemos o los retos que tenemos como país o como planeta o como ciudad o como comunidad. Justamente la idea de salirse de la caja y pensar cómo puedo ayudar a resolver, quizá en formas que no habían sido consideradas antes. Y una de estas tiene que ver justamente con la tecnología. ¿Cuáles son las tecnologías que hoy están siendo más socorridas para productos que están relacionados justamente con personas con discapacidad, para solucionarles la vida? Pues la conexión a sensores sobre la piel, directamente conexión al
a la vista humana, al cerebro. Obviamente ahí se requiere mucho del apoyo de la tecnología médica, ¿no? Entonces es una especialidad muy específica. Pero sí se tienen requerimientos de muchos ámbitos. El ámbito social también es importante. Si no vemos las necesidades, es difícil tenerlo. Y a veces uno puede tener ideas y creatividad, pero alguien te dice, oye, con lo que tú sabes no puedes hacer esto. Y pues la verdad es que dices, sí lo puedo hacer, pero no lo había pensado. Claro, no lo había pensado. Y entonces el tener ese contacto es muy importante. Hoy tenemos un reto muy interesante. Hasta hace poco tiempo medíamos ciertas cantidades de cosas, pero de muy pocos años para acá, la cantidad de sensores, por ejemplo, que hoy tiene incluido un smartphone, es realmente impresionante. No nos damos cuenta, no lo pensamos muchas veces, pero hasta biométricos ya traemos integrados en el teléfono, pero también sensores de movimiento, de altura, de presión, de muchísimas cosas. Y hoy vivimos o estamos entrando a una etapa, a una era en la que los datos son el centro de gravedad de muchas de las cosas que suceden. Incluso en muchas de las aplicaciones que hoy traemos en nuestro teléfono nos ayudan a saber cuántos latidos dio nuestro corazón, cuántos pasos di, cuántas calorías. Es decir, estamos conociendo detalles y datos de nosotros mismos que hasta hace pocos años no habríamos ni soñado en conocer. ¿Cómo ven ustedes, desde el punto de vista de creadores de este tipo de tecnologías, el reto, la oportunidad que el Big Data implica para este tipo de soluciones? Pues creo que sí es muy importante esa cuestión, como lo mencionabas. El uso de datos hoy en día es ilimitado, ¿no? Entonces, con esos datos también nos ayuda de cierta forma a saber qué es lo que podemos hacer o poder motivar a nuestros jóvenes para poder crear cosas que nos puedan ayudar no solo como sociedad, ¿no? Sino que primeramente como persona, para que ya mejorando como persona, ahora sí yo puedo brindar un apoyo a la sociedad. Entonces, sí, esa parte sí la tenemos que empezar a aprovechar. Ahorita que te mencionaba precisamente Diego, de que lo puedes controlar incluso con una aplicación, lo puedes llegar a manipular después de un tiempo, pues sí, también es el uso de cierta forma de datos, ¿no? Que incluso llegues a ocupar una función de voz, que vienen dentro del mismo teléfono, y los mismos datos que puedo bajar del mismo diccionario y que lo pueda tener a la mano y poder implementarlo en esa parte, pues sí es muy benéfico, ¿no? Entonces, la era tecnológica, creo que en la que vivimos nos da para mucho, pero todavía nos falta aprender a utilizarla mucho más. Eso, y ahí a mí es donde me entra la parte emocionante o de entusiasmo, porque incluso lo hemos visto en las soluciones en las que se utiliza realidad aumentada o realidad virtual para ayudar a alguien a caminar mejor, a desarrollar estas conexiones cerebrales entre el quiero hacerlo y puedo hacerlo muscular. Vemos que los beneficios son muy grandes y el producto que ustedes hoy nos presentan nos da también pues la esperanza muy positiva de que la discapacidad no es ya una condena, digamos, absoluta, sino que la posibilidad de ayudar en un momento dado, tecnológicamente, en muchos casos el avance es grandísimo. Y me encantó que Diego haya resaltado que particularmente el reto lo tenemos en términos de la cultura, de los cambios en la forma en la que la sociedad recibimos esto. Pero celebrando la parte tecnológica, quizá por eso además mi emoción adicional, nuestra redacción preparó este reportaje. ¿Cuál es, en este sentido, la tecnología para la discapacidad? Chequen lo que preparamos. La tecnología es una gran aliada cuando de ayudar se trata. Prueba de ello son estos inventos que le dan un giro positivo a la discapacidad. Por ejemplo, el automóvil para invidentes del Laboratorio de Robótica y Mecanismos de la Universidad Virginia Tech. Se trata de un sistema de guantes y un respaldo que emiten vibraciones para alertar al conductor sobre obstáculos en su camino y cómo evitarlos. Puede sonar un poco extravagante, pero es una primera apuesta para la movilidad de invidentes. Otro invento es el Access Kit, un sensor que puede ser usado en el brazo o colocado sobre una silla de ruedas y permite a las personas con parálisis cerebral, espina bífida o distrofia muscular controlar de manera inalámbrica una tableta. A través de 3 resistores sensitivos a la fuerza, miden la presión y la convierten en instrucciones que van directo a una tableta. Una innovación más es el automóvil para personas en silla de ruedas llamado Kenguru, un vehículo para personas que abre con un control remoto la cajuela mientras una rampa desciende para que el conductor pueda entrar con todo y su silla de ruedas. Este automóvil es operado con manivelas similares a las de una motocicleta para acelerar y girar.
Finalmente tenemos la silla de ruedas trepadora, que es una silla de ruedas que cuenta con patas que se mueven para subir escalones, sortear obstáculos y pasar por terrenos irregulares, manteniendo el equilibrio del usuario usando estabilizadores. Es sorprendente, ¿no? Y como en las buenas tertulias, las sabrosas, el tiempo se pasa con una velocidad espectacular, cosa que siempre me pasa aquí en el programa y no me gusta tanto. Y este es el caso también, pero me permite de nuevo comprometer a mis invitados para que puedan acompañarnos nuevamente aquí con ustedes, que presentemos los avances del proyecto. Tenemos un gráfico que preparamos acerca de los datos que conocemos que son importantes sobre la discapacidad en el mundo laboral. Querría compartírselos, son 3 pantallas que preparamos para platicarlas, vamos a verlas y las comentamos porque tenemos unos retos muy relevantes ahí. 1, en México 19 de cada 100 hogares vive al menos una persona con discapacidad, que era un tema que nos comentabas, es un reto bien importante ahí, Diego. UNAM y CEPAL trabajan juntos para conocer cuántos estudiantes con necesidades diferentes tienen, y esto es importante porque si la comunidad estudiantil no tiene espacios para poder llegar incluso a su escuela, está medio complicada ahí la cosa, ¿no? El 5% de empresas en México contratan personas con discapacidad y esto es un reto que tú nos comentabas, Alex, muy importante. Si el 5%, solo el 5% está sucediendo, pues hay empresas y empresarios que nos acompañan, tenemos un reto muy relevante. Empresas como Microsoft y SAP han cambiado sus procesos de entrevista cuando se presentan personas con aspecto autista para poder incluirlos y que esto les permita en un momento dado competir por un puesto. Pero el reto ya vemos que es más grande de lo que podríamos haber pensado. Y 5, la Organización Internacional del Trabajo creó en 2019 una plataforma para gestionar la inclusión de personas con discapacidad en las empresas. Y creo que nos quedaríamos un poco sobre la mesa con el tema muy pendiente de analizar cómo podemos hacer que las empresas sean más incluyentes, que consideren mucho más, porque la cifra que vimos, no llegamos ni al 10% de empresas que estén contratando personas con discapacidad. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes cuáles son las conclusiones, un mensaje para cerrar esta participación y agradecerles mucho la presencia en el programa. Muchas gracias. Adelante, señor. Bueno, pues al contrario, gracias por el espacio. Yo creo que sí podemos aportar también en la industria. El proyecto que desarrollaron los jóvenes tiene que ver con situación de casa, actividades muy básicas, pero si lo adicionan a que a veces la limitante que en la empresa es no puedes hacer alguna actividad física, ligado con la tecnología, eso ya no es una limitante. Se pueden poner los dispositivos y que la parte de capacidad de razonamiento humano sea la que sí lleva de la mano para poder hacer esas actividades, que no te digan, por eso no lo puedes hacer. Solo puedes estar frente a la computadora, cuando sí puedes hacer también actividades que modifiquen tu entorno. Te agradezco muchísimo y te agradezco la oportunidad de visitarnos nuevamente en el programa. Espero tenerte muy seguido, señor. Muchas gracias por Muchas gracias, contrario. Diego. Yo creo que las personas con discapacidad en la industria sí pueden trabajar y sí lo pueden lograr, y esto es una muestra de ello, ¿no? Coincido completamente contigo. A ti, Diego, te quisiera preguntar adicionalmente, a las personas que nos están viendo, a los jóvenes que nos están viendo y que derivado de lo que están viendo que estás haciendo tú con tu equipo, dicen, oye, eso me gusta, yo quisiera estudiar eso, ¿qué les recomendarías o qué les dirías? Yo creo que si les gusta estudiar algo que ellos quieren, que sea algo que les apasione, que sea algo que ellos deseen. Porque si tú estás estudiando algo que no te gusta, no te va a llenar, no va a ser una satisfacción para ti. Repítanos, ¿qué carrera estás estudiando tú? Robótica industrial. Robótica industrial. Y hasta ahorita confirmas que es lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Sí, es lo mío. Eso es todo. Muchísimas gracias, Diego, y bienvenido al programa. Muchas gracias. Alex. Pues principalmente como conclusiones o como parte final, creo que también pediríamos más apoyos no solo para la parte de los jóvenes, ¿no? Sí. Sino también para la parte social, ser más solidarios. Estos apoyos precisamente que pudiesen proporcionarse a la parte de instituciones educativas, sí nos ayudaría mucho más a que nuestros jóvenes se pudieran desarrollar todavía mucho más. Ideas hay, ahora sí que como se han dicho en algunos comerciales, ¿no? Ideas hay, solo falta apoyarlas. Te agradezco mucho este cierre en particular porque coincido con ustedes. Ideas hay, la tecnología está y se está desarrollando y si no está, la creamos. El problema es si que la sociedad cambie, la forma cambiemos, la manera en la que pensamos y tratamos a personas con discapacidad. Me voy a pasar para allá con ustedes para tomarme una selfie. No se levanten, no se preocupen. Nos la tomamos desde las de acá. Ahí estamos. Ok. Y así como nos tomamos la selfie, yo le agradezco a ustedes
la oportunidad de platicar con nuestra audiencia. Y a nuestra audiencia los invito a que se queden con la programación que estamos preparando para ustedes. Sigue Trend, sigue el noticiero de Heraldo TV y los invito a que nos acompañen todos los días aquí en Generación H. Yo soy Emilio Saldaña. Viene Trend, por supuesto, así lo dije, sí. Son nuestros queridos consentidos. Nos vemos ahorita. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.